Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Iniciando este nuevo sistema de clases por aula virtual, tal como les dije en el grupo de WhatsApp, al cual estaría bueno que estén integrados la mayor cantidad posible de alumnos. Me dijeron que hay 34 y tengo 43 alumnos. Estaría bueno que los que los conocen a los que no están los incluyan con sus números para mantenernos ahí conectados, y para además cualquier duda siempre va a ser más fácil, ahí incluso puedo pasar audio y probablemente pase alguna de los que tengo cargado en el aula virtual. El programa tienen todo, está en el aula virtual el programa. El libro por WhatsApp va a ser más complicado, pero van a tener que tratar de bajarlo, imprimirlo, manéjense como les resulte más fácil. Pero como yo le dije en la primera clase, la bibliografía es fundamentalmente este libro de Rivera, que creo que todos lo deben tener o lo estarán por conseguir. De todos modos está subido en el aula virtual el PDF, pero a la hora de estudiar, como le dije, tengan a mano para tomar apuntes, porque yo cada punto del programa le voy a ir diciendo en qué página de Rivera está para que ustedes estudien de ahí. Rivera, cuando lean, van a ver, supongo, que algo le habrán leído de la unidad 1, y que dicho sea de paso, el próximo lunes en horario de clase, probablemente a las 9 de la mañana, hagamos una videoconferencia, así que ya está disponible el sistema para todos ustedes. Eh, Creería que va a estar, en la facultad están medio demorados con el tema de enviarles la clave o el código para ingresar, porque todos los profesores están diciendo esto. Entonces ellos tienen que atender a todos los profesores, crear todas las aulas virtuales, cargar los códigos de todos los alumnos, y probablemente se demoren un poquito. Pero cuando tengan su código, que espero que sea antes del martes, si es así, el martes haremos una clase en vivo, diríamos, donde voy a contestar las preguntas que ustedes tengan de la unidad 1 que ya desarrollamos, y las dudas que puedan surgir sobre esta unidad 2 que vamos a desarrollar hoy. Respecto a la unidad 1, por ejemplo, o algunos alumnos que, como tienen mi teléfono, tengo mucho del año pasado, que me pidieron, por ejemplo, la humanización del derecho privado, ¿a dónde lo pueden encontrar? Rivera nos lo trae con ese título. El martes, perdón, en el horario de clase lo vamos a conversar, es bastante más sencillo de lo que parece. En clase yo ya mencioné el tema, pero a lo mejor se les pasó por alto, lo vamos a volver a repetir el martes. Dudas de unidad 1 y unidad 2, el martes, entonces en la clase esa en vivo que vamos a dar con todos los que dispongan de este sistema. Pueden hacerlo por computadora o de su celular. Si con el celular entran al SIU, también van a poder entrar al aula virtual. Vamos a seguir comunicados permanentemente por WhatsApp, así que cualquier duda lo escriben ahí, yo les contesto, audio, lo que sea. Bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad 2, que es la teoría general de la ley. Como yo le había dicho, las primeras dos unidades, introducción a la teoría del derecho y teoría general de la ley, eran cuestiones generales vinculadas al derecho de manera global. Después de la unidad 3 ya comenzamos con la parte específica de la materia concreta, que dijimos que la relación jurídica tiene sujeto, objeto, causa y forma. En la unidad 3 vamos a comenzar con los sujetos, que son las personas humanas, después personas jurídicas, después vamos a tener el objeto de la relación jurídica, que son los bienes, el patrimonio, las cosas, después con las causas, y por último con la forma, es decir, instrumento público, instrumento privado, todas las maneras que se lleva al papel, al instrumento, la relación jurídica entre las personas, que es de lo que se trata en nuestra materia, es decir, regular, legislar todas las relaciones intersubjetivas, es decir, el derecho propiamente dicho. Dentro del ámbito del derecho privado, el derecho privado parte general, que es nuestra materia. Hoy vamos a ver en esta unidad 2 la teoría general de la ley. Todo lo que tiene que ver con la ley, que es el centro, la parte primordial de la relación jurídica, de donde surgen los derechos, de donde surgen las obligaciones, cómo se ejecuta la ley. Vamos a estudiar qué es la ley, cómo se clasifica, los efectos de la ley con relación al tiempo, pero la ley no es la única fuente de derechos. Tenemos otras fuentes que también las estudiamos en esta orilla, que son, por ejemplo, la costumbre, los usos, las prácticas, la jurisprudencia, la doctrina. Y por último, los modos de contar los intervalos del derecho. Como ustedes ven, cuestiones generales aplicables a cualquier materia del ámbito del derecho privado, sea civil, comercial, laboral, etcétera, etcétera. Decía que vamos a hablar de fuentes del derecho. Cuando hablamos de fuentes, reitero, fuentes del derecho civil,
Rivera, página 49. Como ustedes ven, si agarraron el libro ya, Rivera es extensísimo, tiene muchos puntos que no los vamos a desarrollar concretamente uno por uno, pero sí es importante que ustedes lean, la estudien, para que les quede en el disco rígido, para que les sirva para cualquier momento de su carrera. Reitero, lo que ustedes estudiaron acá, los demás profesores lo van a considerar sabido, no se lo van a enseñar más. Y esto le va a servir para toda la carrera. Es más, en alguna oportunidad, alguna otra materia, van a tener que recurrir a lo que estudiaron en esta para salir de paso. El derecho, si bien está dividido en compartimientos para su estudio, para su aplicación en civil, comercial, penal, laboral, público, privado, etc., el derecho es uno solo. Y los principios que rigen para que vamos a estudiar hoy se van a aplicar en general a lo largo de toda su carrera estudiante y sobre todo y principalmente en su carrera como profesional. Así que lo que ustedes están estudiando ahora es esencial no solo para aprobar una materia y tener una menos para ser abogado, le va a servir para ser buenos estudiantes y mejores profesionales. Y lo que no estudien hoy lo van a tener que estudiar algún día. Va a llegar un momento de decir, esto si hubiera estudiado con el doctor Sommer en el 2020, no tendría que estar buscando ahora mis apuntes, mi libro de Rivera, etc. Así que pónganse las pilas, ustedes estudian para abogados desde ya, no cuando les falte 5 materias y estén a punto de recibirse y se asusten y, ay, ahora voy a ser abogado, ¿qué hago? No, desde hoy, lo que ustedes estudien va a ser esencial y de aplicación a lo largo de su vida futura. Los que terminen, porque algunos quedarán por el camino. Como ustedes saben, de este curso nos van a aprobar todos, pero los que no aprueban van a volver a cursar conmigo el próximo cuatrimestre, seguramente, como tengo un montón de gente que es nuevamente bienvenida al curso. Bueno, cuando hablamos de fuentes, el concepto fuentes todos tenemos ideas. Si estaríamos en clase, le diría, ¿qué opinan ustedes que es una fuente? Y todos me dirían seguro que fuente es el lugar donde se origina algo, donde emana algo. Es más, Rivera dice que la palabra fuente significa manantial, lugar de donde brota el agua. Llevado este concepto al derecho, al hablar de fuente del derecho, vamos a referirnos al lugar del cual surge la facultad que tiene un individuo o la obligación que tiene la contraparte. La palabra fuente puede ser usada en diversos sentidos. Reitero, esto está bastante más explicado en Rivera y espero que lo lean de ahí, lo estudien y lo apliquen. Pero eso es lo que vamos a ver ahora. ¿De dónde surgen los derechos? Tomando como principal fuente de derechos a la ley que, reitero, no es la única. ¿Cómo se clasifican estas fuentes de donde surge el derecho para cada uno de nosotros? En principio, una de las clasificaciones más importantes es dividir la fuente en formales y materiales. Las fuentes formales son aquellas fuentes que, además de tener su contenido creador de derechos y obligaciones, respetan una forma determinada. Es decir, cumplen con los requisitos que la misma ley superior establece. Al decir ley superior hablo de la Constitución Nacional, que es donde deviene todo el andamiaje jurídico inferior. Hasta la última ordenanza municipal tiene su nacimiento en la cúspide de la pirámide jurídica de Kelsen, que es la Constitución Nacional. Integrada en esa Constitución Nacional, toda la legislación supranacional, es decir, todos los tratados internacionales suscritos por Argentina, con los restos de países del mundo, que en este Código Civil y Comercial, la línea que bajan esos tratados internacionales a los distintos países suscriptores, lo que hizo este Código Civil y Comercial es incorporar en artículos propios de nuestro código lo que esta legislación supranacional se incorporó a la Constitución. Y esto lo vamos a hablar de vuelta en la clase del martes, en vivo diríamos, cuando hablemos de la humanización. ¿Qué significa humanización? Bueno, es precisamente eso, que las leyes inferiores recepten y hagan lugar a esos principios que nos enviaban y los estratos internacionales a la legislación primaria de nuestro país. Es decir, como una cascada se derraman de los tratados a la Constitución, de la Constitución a las distintas normas internas, las distintas leyes. Y recuerden que el Código Civil y Comercial es una ley más, muy importante, probablemente una de las más importantes, pero es una ley más.
que dicho sea de paso es la ley número, que no me acuerdo, pero bueno, es una ley más, la del Código Civil y Comercial. Y esa ley, esa ley que se llama Código Civil y Comercial, abreva de esas ordenanzas internacionales o principios internacionales, todos ellos basados en derechos humanos. Por eso se habla de la humanización del derecho civil y comercial. Rapidito, esa es la idea que muchos me preguntaron de qué tenía que ver el tema de la humanización del derecho privado. Fíjense que en la unidad 1 habla de humanización del derecho privado y renglón C dice la constitucionalización. ¿Por qué? Porque a través de la Constitución fue la puerta de entrada de estos derechos humanos internacionales, son principios vectores de todo el mundo, para derramarse hasta las leyes inferiores. Todas, hasta la última ordenanza del país, debe respetar y debe nutrirse de esos principios internacionales que protegen a los derechos humanos. Eso tenía que ver con la humanización del derecho privado. Y nosotros, acá, cuando hablamos de fuentes formales y materiales, estamos hablando de fuentes que, formales, respetan una forma que es la que la Constitución establece, cómo se hace para formar una ley, que si bien ustedes van a estudiar próximamente en Derecho Constitucional o elementos, no sé cómo se llama ahora la materia, tenemos en esta misma bolilla, en el punto 2, procedimiento de formación de la ley, que también les voy a dar un pantallazo, no muy detallado, sino simplemente un pantallazo para que ustedes tengan idea y cuando llegue el momento de constitucional, esto no sea chino para ustedes, sea, esto es lo que comencé a estudiar y ahora lo profundizo. Hablamos de fuentes formales, respetan la forma establecida por la Constitución, pero además tienen un contenido creador de derechos y de obligaciones. A cada derecho, la otra cara de la moneda es una obligación. Las obligaciones siempre tienen que ver respecto de algo o de alguien. Hasta las obligaciones negativas responden a que hay alguien, el otro sujeto que está enfrente, a quien esa negatividad o esa conducta de omisión tiene que ver. Si yo tengo prohibido hacer algo es porque algún motivo habrá, es porque a alguien le favorece mi omisión o mi conducta negativa. Eso cuando hablamos de fuentes formales. Y materiales son aquellas fuentes que constituyen la materia, el contenido de lo que después se va a volcar a través de la forma en la ley obligatoria, etcétera, con los caracteres que vamos a ver ahora. Es decir, para que la tengan más fácil, una fuente material es la doctrina. Los que crean las leyes son los legisladores, como ustedes saben. Al hacer una ley para solucionar un problema determinado, porque siempre la ley viene atrás a un requerimiento social. La sociedad necesita que se legisle una situación no legislada hasta ese momento, y ahí aparecen los doctrinarios, porque pues son los que están todo el día estudiando, algunos de ustedes algún día se dedicarán a estudiar, a escribir libros, a dar clases, a enseñar a profesores, a lo mejor no ejerce la profesión en tribunales. Bueno, esos son los que constituyen la materia que se traslada a través de la forma en lo que después termina siendo una ley de cumplimiento obligatorio para todos. Esas fuentes que son materiales, no necesariamente, nunca tienen la forma. Pues, si te agarran Rivera, van a decir, ¿cómo sabe este tipo? Este tipo no hace leyes, pero sin embargo, sin duda, influencian a aquellos que hacen las leyes y toman para legislar y hacernos cumplir determinada conducta lo que Rivera escribió. Y esto pasó, por ejemplo, con este mismo Código Civil. Cuando este Código Civil se comenzó a trabajar en el país, no fue una, dos, tres personas, fueron como 200 estudiosos de todo el país. A cada grupo se le fue pidiendo que estudie la legislación, el Código Civil del Desastre y sus propuestas de modificación. Eso todo después convergía en una comisión en Buenos Aires, que estaba Lorenzetti, Jaime Nolasco, que no era la Corte Suprema, pero era una persona de consulta, que me Mayer de Carlucci, y ellos terminaban armando este paquete que terminó siendo el Código Civil y Comercial. Es decir, todos esos que trabajaron en la creación de la materia que después terminó teniendo forma en el Congreso de la Nación, son los creadores de las fuentes materiales. No tienen forma de ley, pero sin duda inciden en el resultado final cuando una ley es
sancionada, promulgada, publicada, de cumplimiento efectivo, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia entre fuentes formales y fuentes materiales. Lo pueden encontrar en Rivera, la página 50. Dentro de estas fuentes formales, es decir, vamos a estudiar la ley propiamente dicha, como dije recién, es el principal, pero no el único, la costumbre y la jurisprudencia. Es decir, estos tres son formas de crear derechos de manera formal, pero no material propiamente dicho, y lo vamos a ver en los puntos siguientes. Usted va a ver en el punto 4, dice uso y práctica, costumbre, y en el punto 5 dice doctrina y jurisprudencia. Así que ahí vamos a volver sobre ello. Es decir, la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, los usos y las prácticas también son fuentes, son formales, pero no materiales propiamente dicho, porque cuando lo estudiemos vamos a ver de que la costumbre, por ejemplo, para ser fuente de derecho, tiene que cumplir una serie de requisitos que la ley establece y que no necesariamente tiene materia de ámbito de aplicación general, sino para determinadas circunstancias. O la jurisprudencia. La jurisprudencia crea costumbres solamente para los casos similares al caso que una jurisprudencia determinada resolvió. No es que a partir de ese momento todas las relaciones que una jurisprudencia, por las dudas, si uno tiene dudas, es el resultado de un caso judicial que termina una sentencia que queda firme y consentida. Entonces, ese fallo final es una jurisprudencia. Si mañana se presentara un caso similar, por lógica debería tener el mismo final que esta anterior, aplicando esta jurisprudencia previa. Es decir, pero esta jurisprudencia previa no se va a aplicar para todo el país, sino para aquellos casos similares en los cuales se solicite la aplicación de esta jurisprudencia. Reitero, lo vamos a volver a ver en el